Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya. Aclarado eso y ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya, ¿se escucha bien? Estamos sin micrófono. Ya. Es raro estar acá porque tengo que estar mirando para todos lados. Vamos a tratar de mirarlo a todos. Por favor, les pido que abran sus Biblias en... Miro para la cámara. Ya, vale. Abran su Biblia en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Antes de empezar con la predicación, quiero hacer un puente, ¿ya? Un puente con la predicación de la semana pasada y de la antepasada. Lamentablemente, las cosas buenas que Dios crea, por lo general, el ser humano las echa a perder. Dios crea algo bueno para nosotros, algo bueno para la iglesia, y nosotros lo estropeamos, lo rompemos. Y es por esa razón que cuando Pablo viene hablando de los dones espirituales, de repente nos encontramos el versículo que está en el 12:31 que dice: deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Y a la mitad de la predicación de los dones empieza a hablar del amor, ¿ya? Pero cuando comienza con el 14, dice: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que no son excluyentes, que tú no puedes aplicar un don espiritual si no lo usas a través del amor, y tampoco puedes edificar a la iglesia solo con amor, también necesita de los dones espirituales, ¿ya? Ese es el puente que yo quería hacer, y por eso justo entre medio de esta enseñanza que Pablo da en su carta sobre los dones espirituales está el amor, pero justo entre medio. Y si se dan cuenta, el 14 sigue con los dones espirituales, ¿ya? Eso era el puente muy pequeñito que quería hacer. Pero antes de comenzar, vamos a orar, ¿ya? Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar libremente alrededor de tu palabra para poder estudiarla. Y quiero pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, y te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que edifique a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya. Y ahora sí vamos con la introducción. ¿Ustedes alguna vez han comprado ropa en Temu, en Shein? Me imagino que la mayoría sí. Ya. Esta ropa tiene una característica muy especial, que es una ropa muy bonita. En la foto se ve muy bonita. Son muy económicas, ¿no es cierto? Cuando uno las compra y le llegan, en verdad es ropa bonita, pero uno se da cuenta que la calidad no es la mejor. Y uno se las pone igual, ¿por qué? Porque son bonitas, uno le queda bien, ¿ya? Pero a diferencia quizás que si uno comprara una ropa con, no sé, con tela nacional, quizás una ropa que es más cara, a pesar de ser de acá mismo, es de mejor calidad, pero no es tan bonita. Entonces, a veces nos quedamos con aquello que no es tan bueno, pero se nos ve mejor, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con la predicación? Ya vamos a descubrirlo. Quiero leer, a mí me tocó desde el 6, 14, desde el 6 al 12, pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 5, ¿ya? Para recordar un poco lo que vimos la semana pasada. 14:5, vamos a leer hasta el 12, ¿ya? Yo voy a leer, ustedes me van siguiendo. Dice, 14:5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y si pudiéramos resumir
todo lo que se leyó o el texto que tocó la semana pasada, podíamos llegar a la conclusión, que es lo que leí recién, que es que el don de profecía es superior al don de lengua. Lo dice ahí el texto, está literal, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, y después si en la casa leen el capítulo 14 completo, se dan cuenta que principalmente este texto se centra en dos dones, que son el don de profecía y el don de lenguas. Me parece que no se habla de ninguno más, a diferencia de los capítulos 12, donde se habla de toda la diversidad o la vasta gama de dones que Dios le ha entregado a la iglesia. Y como vamos a hablar solamente de estos dos dones, me gustaría primero hacer una pequeña definición para que pudiéramos entender de qué se trata. Y empezamos por el don de lengua. La primera vez que nosotros vemos esto en el Nuevo Testamento lo tenemos en el libro de Hechos, en el Pentecostés. Luego de que Jesús muriera y resucitara y ascendiera a los cielos, en el día de Pentecostés estaban los discípulos en Jerusalén orando todos juntos, y de repente mientras ellos están orando desciende el Espíritu Santo y les entrega, dice el texto, lenguas repartidas como de fuego, ¿ya? Con distintos idiomas. Se oye un gran estruendo, una explosión, y toda la gente que estaba alrededor se acerca a ver qué es lo que estaba pasando. Ellos salen del lugar donde estaban orando y pasa un milagro, don de lengua en todo su esplendor. ¿Y qué es lo que sucede? Dice el texto que habían varones de todas partes del mundo y que cada uno de ellos hablaban obviamente el idioma en ese entonces que más se manejaba, que era el griego, pero cada uno de ellos tenía una lengua nativa que era de su respectivo país. Y lo increíble de esto es que cada uno de esos varones que tenían una nacionalidad diferente y que su idioma nativo era diferente al griego, cada uno de ellos empezó a escuchar a estos discípulos de Jesús hablando en su idioma nativo las maravillas de Dios. Si alguno de ustedes maneja algún otro idioma, aunque sea muy poquito, usted se da cuenta que cuando intenta interactuar con alguien que tiene ese mismo idioma pero nativo, uno habla súper como cortado, como empieza a hablar como palabras clave, o sea, no hay conjunción, no hay preposiciones, es un idioma muy como cavernícola, ¿no es cierto? Pero lo maravilloso de esto es que estos discípulos de Jesús que estaban recibiendo este don de lengua estaban hablando en este idioma como si fuera su lengua nativa, de tal modo que el que estaba escuchando podía entenderlo a la perfección, sin ellos haber conocido con anterioridad el idioma, ¿ya? Ahora, luego de esto, primero que nada llamó la atención el estruendo, segundo lugar llamó la atención el poder escucharlo en su lengua nativa, y esto se abrió camino para que Pedro pudiera hacer su predicación, para que luego estas personas pudieran creer en el nombre de Jesucristo. Ese era el objetivo. Con esto podemos llegar a una conclusión. Los dones de lengua, los dones de milagro, los dones de sanación y los dones de profecía eran dones que se impartieron en el primer siglo para que las personas pudieran creer en el poder de Dios y mediante esto poder llegar a la fe. Por eso hoy en día nos vemos, o por lo menos nosotros acá no he escuchado a nadie que hable lengua. Acá no hemos visto, digamos, una sanación directa como de una persona haciendo actuar el don. Diferente es cuando oramos a Dios y Dios sana. Pero me refiero a que una persona directamente diga yo tengo el don de sanación, ¡pum!, te sano. Eso nosotros no lo vemos, ¿ya? Porque eran dones del primer siglo que tenían un objetivo específico, que era demostrar el poder de Dios en una iglesia primitiva y una iglesia que estaba en pañales, donde estábamos pasando en una transición, donde Dios trabajaba con el pueblo de Israel y ahora estaba comenzando a trabajar con la iglesia. Estamos en un proceso de transición. Por eso leemos todo el libro de Hechos, cómo fue cambiando, cómo primero se empezaba la predicación en la sinagoga, ¿no es cierto? Y después empezó esto a avanzar y así llegamos a los gentiles. Y la iglesia conformada por judíos y gentiles. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Ya explicamos más o menos de qué se trata el don de lenguas. Paréntesis. Quiero dejar claro que son idiomas, ¿ya? Esto no son palabras sin sentido. Ustedes van a ver probablemente en la tele o escuchar de algunas iglesias donde se para una persona y empieza a balbucear, a decir palabras que no significan prácticamente nada. Eso, hermano, no es bíblico y en un ratito más lo vamos a ver que el texto es súper claro,
¿ya? De cómo se manifestaba el don de lenguas. Pasemos al don de profecía. ¿Qué significa el don de profecía? Y ahora vamos a verlo en el mismo texto 14. Voy a adelantarme, pero nada más, voy a adelantarme algunos textos, pero nada más a modo de definición, ¿ya? Yo sé que más adelante los hermanos lo van a explicar mejor. Pero si usted se pregunta, ¿qué es el don de profecía? Vea el 14:22. Dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Qué es el don de profecía entonces? Es una señal. Y usted se preguntará, ¿una señal de qué? Y lo vemos más adelante en el 14:25, que dice: los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Entonces el don de profecía es una señal ¿de qué? De que Dios está entre esa persona o el grupo que se está dando esta profecía. O sea, es una forma de demostrar el poder de Dios y que el Dios verdadero está actuando por intermedio de esa congregación. Ya. Ahora, ¿cómo funciona el don de profecía? Está en el 29:30, en el mismo capítulo 14. Dice: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, y sigue el texto. O sea, ¿cómo funciona el don de profecía? Es que Dios, mediante el Espíritu Santo, directamente le revela algo. ¿Se entiende? Es Dios revelándole algo a la persona. Lo dice el texto. Y ahora, ¿cuál es su utilidad o propósito? ¿De qué nos sirve el don de profecía? 14:31 dice: porque todos pueden profetizar uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora vamos al 14:3, que lo vimos la semana pasada. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para, ¿cuál es el propósito? Edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía era para demostrar servía para demostrar que es Dios quien está actuando por intermedio de la iglesia, el Dios verdadero, y tenía un propósito que era edificar, era consolar y era exhortar. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos claros. Ya tenemos las definiciones, cómo actúan estos dones. Ahora vamos al texto en cuestión. Versículo 6. Dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Lo que está diciendo el texto, hermanos, es, como ya sabemos que el don de lenguas era una persona que venía hablándome en un idioma que yo no conozco. Por ejemplo, acá se levanta alguien y dice: yo voy a ejecutar el don de lengua y voy a hablar en alemán. Si ninguno de nosotros sabe alemán, ¿qué provecho tiene? Y el texto nos está diciendo, a menos que venga con palabras de sabiduría, con edificación, con exhortación, con alguna enseñanza, eso es de provecho para nosotros. Pero si viene hablando en otro idioma, ¿de qué aprovecha? Absolutamente de nada. El único que aprovecha ahí es el que está hablando en ese otro idioma. Pero todos los que estamos escuchando no nos sirve absolutamente de nada. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque recién se lo leí en el versículo 22, que dice que las lenguas son por señal, no para los que ya creen, sino ¿para quién? Para los incrédulos, para que ellos se maravillen de que la iglesia de Dios está hablando en idiomas que no conoce, porque Dios está actuando por intermedio de la iglesia. Versículo 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Es decir, aún en las cosas que no tienen vida, como un instrumento musical, si no se toca con precisión, el que está oyendo del otro lado no tiene idea de qué es lo que se está tocando. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a una persona cuando está aprendiendo a tocar y dice: mira el tema que estoy sacando, la canción, y empieza a tocar, y uno cuando termina dice: ¿y cuál era? Uno no capta, dice: no tengo idea qué es lo que estuviste tocando, pero ¿cómo si era cumpleaños feliz? Está clarísimo. Y uno no entiende, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque no hubo precisión en la manera de comunicar las notas musicales, ¿no es cierto? Cuando tú estás aprendiendo a tocar guitarra, uno sabe que si uno no aprieta bien los deditos en las cuerdas, suena horrible, la nota no sale como debería sonar. Lo que en el fondo, hermano, está explicando el apóstol Pablo es que si no hay claridad en el mensaje, en lo que se está diciendo, del otro lado no se va a entender absolutamente nada. Y pasamos al versículo 8, vamos avanzando rapidito. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? De alguna manera el apóstol nos está diciendo que en la antigüedad, cuando las ciudades eran invadidas y en la puerta de la ciudad había un puesto de vigía donde había un guardia mirando las 24 horas a ver si venía un ejército a atacarlos, tenía un instrumento musical donde ese instrumento musical hacía cierto sonido o tocaba cierta nota musical que cuando el pueblo escuchaba, sabía que iba a ser invadido. Entonces todos se preparaban y se alistaban para ir a la guerra. Ahora, si esta persona no tocaba la nota que corresponde, sino que tocaba otra nota, iba a pasar desapercibido, nadie se iba a preparar para la batalla, al final iban a echar abajo el muro y iban a morir todos. Entonces, cuán importante era de que el sonido que emitía esta persona tenía que ser el sonido correcto, cosa de que el que está escuchando pudiera interpretarlo como que alguien venía a atacarlos. Entonces, Pablo está hablando de los instrumentos musicales, ahora está hablando de este puesto de vigía, ¿no es cierto?, para darnos a entender de la claridad con la que uno tiene que expresarse para que haya comprensión. Versículo 9. Ahora viene la comparación directamente con la iglesia, ¿no es cierto? Acá estaba dando ejemplos. Versículo 9 dice, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Inteligible es comprensible. Así que, a menos de que ustedes con su boca pronuncien palabras comprensibles a los que están oyendo, ¿cómo se sabrá lo que están diciendo? Pues hablarán al aire. Nuevamente el mismo argumento. Si nosotros acá todos hablamos en español y yo me paro acá a hablar en ruso, ¿cómo ustedes van a entender? Yo voy a estar hablando al aire, o sea, yo puedo haberme preparado un año para dar este sermón, pero si no hablo en el idioma en que ustedes comprenden, estoy hablando al aire. Es decir, no sirve absolutamente de nada. Versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escucho a dos personas de otro país comunicándose, yo sé que lo que está saliendo de la boca de esas personas son palabras que tienen significado aunque yo no las pueda comprender, pero sé que se están comunicando entre ellas. Hay mucha variedad de idiomas en el mundo. Ninguno carece de significado, ninguna palabra. A diferencia de que cuando escuchamos a un bebé, que a un bebé nadie le ha enseñado una palabra, sino que él emite sonidos porque es simplemente lo que puede hacer o porque está imitando el sonido que escuchó quizás de alguien, de la tele, de los papás, etcétera, etcétera. Pero no es un balbuceo que no tiene un significado. Esa es la gran diferencia. Y por eso vuelvo a mencionarles de algunas iglesias que dicen que el Espíritu Santo se está manifestando y generan música y generan un ambiente y les gustan estas cosas sensacionales de sentir, ¿no es cierto?, de experimentar con los sentimientos, con los sentidos, para poder generar un momento clímax donde hay personas que empiezan a balbucear, algunas vomitan, otras se caen de espalda y dicen que es el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver qué dice Pablo sobre esto. Versículo 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Cuando usted está, no sé, en el centro o donde sea y escucha a una persona hablar en otro idioma, uno dice, es un turista, un extranjero, ¿no es cierto? Nadie dice, es un bebé, no está diciendo nada coherente. Nosotros sabemos que están teniendo una conversación en un idioma que existe, pero que yo desconozco, pero sus palabras tienen un significado. Ya. Avanzamos rapidito.
Acá me voy a detener, hermanos, porque si se dieron cuenta del versículo 6 hasta el 11, todos hablan de lo mismo, ¿no es cierto? Le da lo mismo, del significado de las palabras, no hay tanta profundidad más que eso. Entonces acá nos vamos a concentrar un poquito en el versículo 12, lo vamos a leer de nuevo y acá vamos a parar. Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Un poquito. Ya. Acá Pablo no está diciendo, digamos, literalmente, oye, el don de lenguas es malo, sino que lo que está diciendo es, anhelen los dones espirituales, abunden en ellos, pero ¿en cuáles? En los que edifican a la iglesia. Por eso el versículo 5 dice que quiere que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la iglesia, pero el que habla en lenguas no edifica a la iglesia. Entonces, abunden en los dones espirituales, pero primeramente ¿en cuáles? En los que edifican a la iglesia. ¿Como cuáles? Como el don de profecía. ¿Es malo hablar en lengua? No es malo hablar en lengua. Más adelante Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero yo prefiero decir 5 palabras con entendimiento que decir 10.000 palabras y que ustedes no me entiendan absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa edificar? Centrándonos en el versículo 12, ¿ya? ¿Qué significa edificar? Edificar viene como de construcción, ¿no es cierto? Ya, edificar tiene que ver con construir algo. En el capítulo 3:9 dice, ustedes, hablando a la iglesia, son el campo de Dios, el edificio de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Pablo siempre está haciendo una comparación entre la iglesia con otra cosa. A veces se compara la iglesia a un cuerpo y a veces se compara la iglesia a un edificio, como en este caso. Y un edificio que está en construcción. Nosotros vamos edificando. Primero está el fundamento, que es Cristo. Después viene el fundamento de los apóstoles, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a construir encima. Ahora, la iglesia, hermano, es un edificio espiritual. Y según el texto nos dice que uno lo va edificando con nuestros dones espirituales. Es decir, no hay otra forma de ir edificando este templo espiritual llamado iglesia, sino a través de los dones espirituales. Nosotros podemos aportar a la iglesia de muchas maneras, pero la forma de edificar espiritualmente esta iglesia espiritual que somos todos nosotros, las personas, es a través de los dones espirituales. Y yo lo quiero dejar súper claro, porque cada uno de nosotros, según la forma en que nos criaron, tenemos diferentes talentos que fuimos aprendiendo o muchas veces tenemos habilidades para ciertas cosas de nacimiento. Pero la forma de edificar a la iglesia es a través de los dones espirituales. No digo que todo lo que yo pueda aportar que no sea un don espiritual no pueda ser de bendición para ustedes. Puede serlo, pero la forma de edificar a la iglesia es a través de los dones espirituales. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros comprenda cuál es nuestro don y podamos darle uso y prestar servicio de este don. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo. Ahora, ¿con qué objetivo se repartieron estos dones? Repartidos por Dios. Les leo un texto. Dice, después lo pueden buscar ustedes, está en Efesios 4, dice que Cristo cuando ascendió a los cielos dio dones a los hombres. ¿Con qué propósito? Escuchen. Para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro y ¿a qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué nos dieron dones espirituales? Para edificar a la iglesia. ¿Con qué propósito? Son 4. La unidad de la fe, el conocimiento de Cristo, la madurez y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál será esa medida? ¿Cuál será la estatura de la plenitud de Cristo?
infinita, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuánto podemos edificar a la iglesia? Llegará un punto en que digamos, listo, se acabó el trabajo, lo logramos. No, pues, hermano, es infinito. Significa que hasta el día de nuestra muerte nosotros vamos a poder aportar a la iglesia de Cristo con nuestros dones. Y ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia de Corintios? ¿Se acuerdan que empecé diciéndole, Pablo está escribiendo de los dones y de repente el amor, entre medio? Y después sigue escribiendo de los dones. Hermano, la iglesia de Corintios no era, y por eso se repite tantas veces esto de la palabra la edificación. Si ustedes leen el capítulo 14, se repite muchas veces. La iglesia de Corintios tenían todos los dones, lo dice el capítulo 1. Tenían todos los dones, abundancia de dones. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Corintios? Que ellos no buscaban ejercer sus dones espirituales con el propósito de edificar a la iglesia. Ellos querían ejercer sus dones con el propósito de poder mostrarse, de poder jactarse. Y por eso Pablo les dice, oye, ya, es bacán el don de lengua, la gente queda asombrada de que, wow, están hablando en otro idioma, pero no sirve tanto para edificar, sirve para asombrar al incrédulo, para que diga, oh, efectivamente Dios está orando a través de ustedes, pero no edifica. Entonces, ese problema de jactancia era lo que hacía que la iglesia no creciera y estuviera estancada a tal punto que Pablo les dice, yo no puedo hablarle a ustedes como a espirituales, tengo que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. Yo no puedo darle alimento sólido, tengo que estar dándole leche, porque son niños inmaduros. Y después habla de todas las peleas que ellos tenían. Ahora, dice, ya, este tipo de pecado, hermanos, que ellos tenían de estar jactándose a través de los dones espirituales, por eso yo comencé diciéndole, Dios nos da cosas hermosas que nos sirven, herramientas útiles, pero nosotros las ensuciamos. Y era tan fuerte, hermano, este pecado que, fíjense lo que dice el 12:11, pueden buscarlo, está ahí al ladito. El 12:11. Hablando de los dones espirituales, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es decir, que es el Espíritu de Dios quien reparte los dones espirituales, ¿ya? Es decir, que nosotros no tenemos mérito alguno. Es decir, que no podemos jactarnos. Si nosotros no podemos jactarnos de algo que nos ha sido regalado. Dios nos regala un don espiritual y yo lo utilizo y le doy la gracia a Dios por tenerlo, pero yo no me puedo jactar de eso. A diferencia de los corintios que se estaban jactando por sus dones. Y es más, estaban buscando los dones que eran más extraordinarios a la vista de la persona, a la vista de los demás, porque podían ser aplaudidos. Fíjense lo que dice el versículo 12:18. O sea, además de jactarse, es muy probable, hermano, el texto no lo dice, pero interpretando un poco, yo creo que es muy probable que entre ellos se menospreciaban. Porque si había jactancia es, oye, mi don es más bacán que el tuyo. ¿Ah? Yo estoy acá hablando en lengua y tú estás ahí, mira, moviendo las bancas. Chacha. ¿Sí o no? Era lo que ellos creían. Y el versículo 12:18 dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, si en el cuerpo de Cristo Dios quiso que usted fuera mano, usted es mano porque Dios así lo quiso. Usted no escogió ser mano. Si Dios quiso que usted fuera pie, usted es pie. Si Dios quiso que usted fuera boca, que fuera oído, que fuera nariz, así Dios lo quiso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a reclamarle a Dios por qué Él escogió hacernos de esa manera? ¿O darnos este o este otro don? No por mano, sino que nada más que dar gracia y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y ahora dice el 12:22, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Es decir, todos acá, hermano, todos los creyentes acá presentes somos imprescindibles. ¿Está bien dicho, no? Imprescindibles. O sea, para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia crezca, cada uno de nosotros tiene que aportar con el don que Dios le entregó.
para que usted lo administrara y lo pusiera en ejercicio. Y si no me cree, hermano, un día, no sé, pues, amárrese un pie y déjelo sin uso, a ver cómo funciona, a ver si va a andar bien. Y uno se va a dar cuenta que todo es necesario, no sé, amárrese un dedo de la mano, se va a dar cuenta que también lo necesita. No sé, tápese la nariz un día completo y se va a dar cuenta cuánto necesitamos. Por eso todos somos importantes. Ahora, obviamente, hay dones espirituales que permiten que algunas personas se vean más visibles en la iglesia, como no sé, como estar acá adelante. ¿Ah? Y a lo mejor otro hermano tiene un don que trabaja detrás. Pero todos son importantes, por hermano. Si ninguno es más que otro por uno estar adelante y uno estar detrás. El problema, ¿saben cuál es? El problema es cuando yo quiero jactarme de lo que hago. Cuando yo quiero que me vean de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo quiero que me aplaudan por lo que yo estoy haciendo. Y, hermanos, voy a seguir. Dice el texto que en los dones espirituales debemos abundar. Lo dice ahí el 14:2, en el último versículo que estamos viendo. Debemos abundar. ¿Qué es lo que es abundar? Algo que está sobre la medida. Ya, sí, algo que está sobre la media, algo que sobreabunda, ¿no es cierto? Que hay exceso de algo. Entonces, la pregunta práctica, ¿no es cierto? Ya vamos entrando un poquito más a las preguntas prácticas, es, Dios nos dio un don. ¿Nosotros sobreabundamos en el ejercicio o en la práctica o en el servicio y administración de este don? Peor sería que si usted me diga, ni siquiera lo ocupo. Es peor, ¿no es cierto? Pablo acá da por sentado que todos estaban ocupando su don. Por eso les dice, quiero que abunden en su don. Pero es un problema, hermanos, si Dios nos entregó un don para administrar a la iglesia y no lo estamos ocupando. ¿Ah? Yo el otro día estábamos hablando con unos hermanos sobre el tamaño de nuestra iglesia. Y yo pensaba sobre esto, porque, por ejemplo, si nosotros nos comparamos una iglesia de otros países, donde hay una densidad demográfica más grande, no sé, hay iglesias de 1000 miembros. Ahora, si nosotros vamos al sur de Chile, donde hay pueblitos, a lo mejor hay una iglesia de 10 miembros. Y nosotros en promedio, voy a tirar un número al azar de promediar para arriba, somos, no sé, 100 asistentes. ¿Ya? Hoy en menos, estamos en verano, pero por lo general, ¿cuántos somos? ¿Como 80, 90? Algo así, ya vamos a redondear en 100. Y recuerdan recién, cuando leí cuál era el propósito de los dones, que llegar a la estatura de Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez, la unidad de la fe. Esos son los propósitos de los dones espirituales. Ya, ahora vamos a tomar esto, vamos a mezclarlos con la cantidad de miembros de la iglesia y yo les digo, hermanos, si esa iglesia de 10 miembros, chiquitita, 5 predican, 3 ocupan su don de misericordia, 4 exhortan, 2 presiden, hay 5 ancianos pastores y todos trabajan. Y yo les pregunto, en base al objetivo de los dones espirituales, ¿esa es una iglesia grande o una iglesia pequeña? Una iglesia grande, enorme, enorme. Porque no tiene que ver con números, tiene que ver con cuánto yo me parezco a Cristo. Si acá somos 100 y predican 3, es un 3%. ¿Es una iglesia grande o una iglesia pequeña? Que no les duela, por hermano. Pequeña, pequeña. Porque yo digo, ¿y dónde está el resto? Siempre le digo a los chiquillos, a veces se desgastan porque siempre son los mismos los que están trabajando. Y a veces hay tanta gente que uno quiere suplir todas las necesidades y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y llega a fin de año reventado. Decía recién la Joana, o sea, yo no quería ir al campamento. O sea, ya pasa, ¿no es cierto? Porque generalmente, hermanos, siempre son los mismos. Y este es un llamado de atención. Voy a mirar al cielo para no mirar a nadie. Es un llamado de atención para los que
no aportan en la iglesia, hermano. Y si usted es creyente, tiene un don espiritual con el cual aportar y servir a su iglesia. Y si usted no pone en ejercicio ese don espiritual, somos una iglesia que estamos cojeando, que estamos con un pie menos, con una mano menos, nos falta quizá el olfato, quizás no escuchamos, porque usted, hermano, que tiene un don, no lo está poniendo en ejercicio. Y acá todos tenemos que hacer, todos tenemos hijos, todos tenemos familia, ¿no es cierto? Todos estudiamos, los niños no se van al colegio, etcétera, etcétera. Todos tenemos cosas que hacer. Pero siempre hay un tiempo para el Señor, hermano. Recién cantábamos, te daré lo mejor de mi vida. Y yo igual miraba al cielo y decía, chuta, ¿será tan así? Te daré lo mejor de mi vida. Con un poco de vergüenza uno canta, pues si es que uno está cantando consciente de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Porque hay veces en que no, pues, hermano, así, ¿para qué vamos a estar con cosas? ¿Ah? Hay veces de que no le damos lo mejor al Señor, pues. A veces le damos lo que sobra nomás, pues. O cumplimos con venir a la iglesia, o pensamos que cumplimos con venir a la iglesia. Entonces, hermano, yendo nomás al contextualizando un poco y llevándolo a la práctica, lo que estamos leyendo es lo que yo hago para la iglesia. ¿Lo hago para edificar o lo hago para jactarme de cierta manera? ¿Querré tener yo al mejor grupo de jóvenes de toda la UCB de Chile? ¿Querré tener yo el mejor grupo de música, la mejor banda en la iglesia? ¿Querré tener el mejor grupo de predicadores? ¿Querré tener el mejor material audiovisual? ¿Ser la envidia de las demás iglesias? Hermanos, si yo quiero ser el mejor solo para jactarme y que alguien hable bien de mí, automáticamente pasamos a ser miembros de la ilustre iglesia de Corintios. Porque esto es lo que ellos hacían, jactarse de sus dones. En vez de exaltar a Cristo con lo que estaban haciendo, se exaltaban ellos para que todos los vieran. Y la idea de este mensaje, hermanos, es que podamos hacer un análisis, en primer lugar, de que Dios me dio un don y que para que la iglesia se desarrolle yo tengo que ponerlo en práctica. En segundo lugar, si es que yo estoy aportando a mi iglesia con algo, analizar y ver realmente el propósito de por qué yo estoy entregando esta administración de este don. Y que si lo estoy haciendo por una razón diferente, que no sea edificar a la iglesia, volver atrás y arreglarlo, hermano. Porque podemos arreglarlo. ¿Ah? Siempre hay tiempo. Podemos arreglarlo. Y lo último, hermano, es que hay cosas que nosotros muchas veces hacemos en la iglesia que no edifican. Que no edifican. Y no voy a hablar de nada en específico, hermano. No digo que son malas. Muchas veces hacemos cosas que no son malas, que son buenas, que quizás nos divierten, que quizás nos ayudan a otras cosas. Pero si nosotros hacemos un análisis realmente de lo que edifica la iglesia, tomando en cuenta y siempre teniendo presente cuál es el objetivo de la edificación, es llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y la madurez. Esto está en Efesios 4, versículos 2 y 3. ¿Ya? Y quiero mostrarles algo. Cristian, miren, fui a una iglesia el otro día. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Porque a veces, ¿saben qué pasa? Que a veces nosotros no sabemos en qué aportar. Uy, ¿y en qué puedo aportar en mi iglesia? Es como que el Eloy siempre nos dice, como que uno piensa que se limita a ¿qué? A la predicación, a la alabanza y ya no hay más ministerio, no hay más escuela dominical, no hay nada más que hacer. Quiero mostrarles esto. Fui a una iglesia y me llamó la atención lo siguiente. Ustedes van contando conmigo. Domingo a las 10, primer servicio, 1. Domingo a las 11:50, segundo servicio. Dale, Cristian. Lunes, 15 horas, reunión de adulto mayor, 3. Martes, 11 horas, comedor abierto, 4. Miércoles, reunión de oración, 10 horas, 5. Jueves, mujer en comunidad, 15 horas, 6. Vamos.
Reunión preadolescente el viernes a las 17, van 7. Viernes, reunión de adolescente a las 5, la hacen junta, parece. Viernes, reunión de jóvenes intermedio, 19:30, van 8. Viernes, reunión de oración de jóvenes a las 19, van 9. Viernes, reunión de jóvenes adultos a las 7:30, van 10. Viernes, hombres en comunidad a las 7:30, van 11. Sábado, reunión de matrimonio 18:30, van 12. Fui a una iglesia, hermano, que tienen 12 reuniones en la semana. 12. Y no les voy a decir que iglesia hay, da lo mismo. Pero a lo que voy, hermano, es que a veces nos limitamos en venir el domingo, 1 hora y media, y cumplimos y nos vamos para la casa. No hay nada más que hacer, están todos los puestos ocupados. Pero si se dan cuenta, una iglesia es más que reunirse solamente el domingo a alabar a Dios y a escuchar un sermón. O sea, la iglesia tiene dones espirituales para no solamente prestar al servicio de la misma iglesia, sino también al servicio de la comunidad con el objetivo de que puedan llegar a Cristo. Pero siempre, hermanos, faltan manos, siempre faltan cosas para hacer, y el liderazgo está esperando que cada uno de ustedes llegue y diga: hermano, yo este año me pongo al servicio del Señor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hermano, falta esto. Es que yo no sé hacer esto. No importa, hermano. Nosotros lo vamos a capacitar, nosotros lo vamos a ayudar, nosotros vamos a hacer el respaldo de usted, todo lo que usted necesite. Pero falta gente, pues, hermano. Falta gente. Y siempre pensando, querido hermano, en la edificación de la iglesia, en poder crecer, en poder desarrollarnos, en poder ser cada día más maduro, y que cada una de las cosas que nosotros hagamos sean para edificación. ¿Está bien? Eso, hermano. Eso. Y ahora, hermano, como conclusión, anoté acá: el crecimiento de una iglesia no se ve por la cantidad de actividades, por los años de antigüedad, por la cantidad de personas, sino por la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez y el parecido a Cristo Jesús. Ya, oremos. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias te damos porque día a día nos das la oportunidad, Señor, de poder crecer, Padre, de poder parecernos más a ti, de poder seguir tus caminos, de poder arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados. Gracias porque tú nos das oportunidades nuevas, Señor, cada día. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu palabra a poder corregir, Señor, lo que hacemos mal. Gracias, Padre, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, y porque en tu nombre, Señor, nos reunimos hoy para honrarte con todo lo que hacemos, Padre. Te pedimos que esta predicación pueda servir para poder meditar, Señor, en las cosas que hacemos o en las que no hacemos, y podamos prestar una vida, Señor, cada día más para el servicio tuyo. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que bendiga este tiempo y lo que queda de este culto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.